En esta sesión vamos a referirnos a una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 7 de La fiesta del chivo, la novela de Mario Vargas Llosa referida al atentado, al magnicidio y a muchos otros pormenores anteriores y posteriores a este magnicidio en relación con el sátrapa, con el dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo Molina. En este capítulo 7 vamos a hacer referencia a dos personajes clave que vamos a explicar desde el punto de vista de dos mitos, el mito de Ramfis y el mito de Urania. No se trata de dos principios explicativos trascendentes, sino que se trata simplemente de hacer referencia a estos dos personajes, el personaje de Ramfis Trujillo, que es hijo del dictador, y el personaje de Urania Cabral, que es la hija de uno de los principales asesores que tuvo durante los prácticamente 31 años en los que Trujillo ostentó el poder en República Dominicana. Este capítulo 7, a través de un larguísimo monólogo de Urania Cabral, se hace referencia a lo que fue de los hijos de Trujillo, a lo que fue de la descendencia de Trujillo, desarrolla el tema literario del ubi sunt, que se fizzo, ¿no? ¿Qué fue de aquellos hijos de Trujillo? Hay que advertir que Leónidas Trujillo, una vez muerto, no se entierra en República Dominicana, sino que se entierra en España. Sus restos están en el cementerio del Pardo, en España, en Madrid. Y su familia, concretamente Ramfis Trujillo, muere en España supuestamente en un accidente, oficialmente, teóricamente, en un accidente de tráfico, en un accidente de coche. Si hay algo más detrás de esto, yo no lo sé. Aquí no voy a referirme al personaje real, al personaje histórico de Ramfis Trujillo. Aquí voy a referirme al personaje literario. Aquí hablamos de literatura, no de historia, aunque no podemos ignorar de ninguna manera que esta es una novela histórica. Es una novela que trata un tema histórico muy dramático, muy trágico, muy violento, que ha determinado la historia más reciente de un país como República Dominicana. Yo no sé si actualmente las personas más jóvenes, los estudiantes más jóvenes de República Dominicana, tienen formación, conocen como es debido lo que ha sido la historia de su país a lo largo del siglo XX y sobre todo lo que ocurrió en la noche del 30 de mayo de 1961 y lo que fueron 3 décadas de gobierno totalitario y crudelísimo bajo el despotismo, la satrapía, la tiranía de Trujillo. Realmente no sé qué conocimientos históricos dispone hoy la gente joven de República Dominicana, sé los conocimientos históricos de los que dispone la gente joven en España, que no son conocimientos históricos, en realidad son referencias, referencias a veces más emocionales que de otro tipo, psicológicas que de otro tipo. Supongo que en todo Occidente ocurre algo semejante, pues ya no se estudia historia, sino que simplemente la historia ha sido reemplazada por referencias psicológicas, ideológicas, y eso es un grave peligro para la preservación de la democracia, porque una democracia tiene que fundamentarse en el conocimiento de la historia que la ha hecho posible y que la puede seguir preservando de los totalitarismos. Ya digo, si algo nos puede enseñar esta novela, que para mí no es propiamente literatura, para mí esta novela es más bien la narración de una serie de hechos destinados a un guión cinematográfico, pero no es propiamente una obra literaria. La literatura es otra cosa. La literatura realmente exige que las palabras que se utilizan en una obra literaria adquieran un sentido que no está registrado en los diccionarios. Esta novela está escrita con un lenguaje que incluso está por debajo del sentido que las palabras poseen en los diccionarios. Es decir, que aquí el lector asiste al relato de unos hechos que realmente, francamente, no tienen ni una riqueza literaria ni una brillantez en la composición de la fábula, porque el guión no lo da ni el autor ni la obra literaria, el guión lo da la historia. Por lo tanto, es una novela relativamente fácil, cuya única originalidad y complejidad está en haber sabido montar la combinación de las piezas como en un Tetris, como en un Lego, para dar lugar al resultado que el lector tiene delante. A mi juicio, sería incluso cuestionable que esta obra fuera una obra literaria como tal. Es simplemente una novela, del mismo modo que no todo verso o frase de 11 sílabas métricas es un endecasílabo. Quiero decir que el valor de la poeticidad o de lo literario, de la literariedad, por utilizar el término de los formalistas rusos,
totalmente ya en desuso, no está asegurado simplemente por el uso del lenguaje. Es decir, la percusión de teclas de un piano no se puede ejecutar de cualquier manera y pretender que sea un resultado musical. Es decir, que la combinación de sonidos tenga una expresión musical, una expresividad musical, no está garantizada por el mero hecho de fundamentarlos en una percusión aleatoria. Lo mismo ocurre con la literatura. Sea como sea, esta novela histórica realmente presenta en este capítulo 7 dos referentes míticos muy importantes. Los dos responden a personajes muy planos. El personaje de Ramfis Trujillo es en definitiva el retrato físico por una parte y de carácter psicológico por otra parte, es decir, es una prosopografía o ficción, un retrato físico, y una etopeya, un retrato psicológico del hijo del dictador, del hijo del sátrapa, que es incluso una personalidad en la que se recrudece la violencia del propio padre, como más adelante en capítulos sucesivos el lector podrá constatar. Es un personaje mucho más cruel todavía que su propio padre. Incluso se hace referencia a este personaje como alguien que adolece de profundas psicopatías. Es un sádico, siente placer torturando a la gente, pero con torturas que ustedes ni se pueden imaginar a menos que lean la novela, realmente, por mucha imaginación que tengan. Por eso digo que cuando a veces se habla de la literatura como de un placer, la gente que hace esta afirmación realmente no sabe de qué habla. Es decir, la literatura contiene muchas experiencias que están en los antípodas de cualquier placer. Realmente, si esta obra es literaria, y lo es en algunos aspectos, pero a mi juicio no plenamente, no podemos hacerla compatible con el placer, porque es una de las novelas más desagradables que se hayan podido escribir nunca. Y estoy seguro de que el propio autor, Vargas Llosa, habría reconocido sin la menor dificultad que se trató seguramente de una de las novelas que almacenan, que acumulan las páginas más desagradables que él haya tenido que escribir. Las declaraciones más desafortunadas o más violentas, más truculentas, más tremendistas que pueden estar en novelas como La familia de Pascual Duarte son un chiste al lado de lo que hay aquí. Quiero decir que es una novela profundamente desagradable. Otra cuestión es la sensibilidad o la inteligibilidad que tenga cada lector. Habrá personas a las que estas páginas les parezcan una simpleza, porque ellos son mucho más torturadores de lo que pueden ser personajes como Ramfis Trujillo o Johnny Apes García. Pero eso ya es una cuestión muy particular, muy de cada cual. A mí personalmente esta novela se me atraganta, o sea, ya no en la garganta, sino en los labios, ya directamente. Es decir, no tengo ninguna vocación ni ningún interés para hacerme compatible en absoluto con lo que se narra en esta novela, pero desde ningún punto de vista. No quiero decir con esto que sea más compatible con lo que se narra en La Celestina, en El Lazarillo de Tormes o en Mujercitas, no me refiero a esto, pero el machismo es una experiencia incompatible con el racionalismo humano y la crueldad igual. Es decir, que hay aquí una serie de experiencias extremas que son absolutamente incompatibles con el racionalismo humano y que en esta novela, por una parte, se recrean, por otro lado se denuncian, y unos y otros aspectos se presentan confitados y conjuntados en un formato que, más que literario, insisto, a mí me parece que es propio del guión de una película que sin duda con el tiempo llegará a hacerse, porque reúne todos los requisitos de la morbosidad en la que se complace nuestro tiempo, de la morbosidad en la que se complace nuestra época. La exaltación del crimen, el heroísmo de los actos violentos que conducen simplemente a la destrucción de una sociedad por otra que en algunos aspectos es indudablemente mejor, como no, cualquier cosa puede ser mejor que un régimen político como el de Trujillo, pero que pone de manifiesto las deficiencias humanas para superar dificultades, problemas y obstáculos que deberían gestionarse de un modo francamente muy diferente a este. Vamos a entrar en materia y vamos a hacer referencia a estos dos mitos. El mito de Ramfis, el hijo del dictador, machista hasta los extremos, psicópata, sin límites, sádico, sin fronteras realmente, y el mito de Urania Cabral, que representa algo así como el personaje de Caperucita rodeada de lobos feroces. Digamos que Ramfis es el lobo feroz y Urania Cabral es Caperucita, no roja precisamente, pero Caperucita blanca sería, ¿no?
O sea, es una mezcla entre Blancanieves y Caperucita, y Ramfis es el lobo feroz y la madrastra. Estamos en este tipo de polarizaciones realmente no ideales, porque esto se da en la realidad, esto está tomado de la realidad, no se inventa nada. Por eso cuando se dice que la ficción supera la realidad, esta es una tesis kantiana. Afirmar que la ficción supera la realidad es una tesis kantiana, en virtud de la cual el artista, el escritor, el novelista, elabora ficciones que van más lejos de las referencias contenidas en la realidad, que van más lejos de la tragedia real, de la comedia real o del drama real. En definitiva, considerar que la ficción supera la realidad es una tesis kantiana en virtud de la cual la imaginación humana supera la realidad. La imaginación humana es capaz de obrar, de ejecutar obras que van más allá de las obras que hace la realidad o la naturaleza. Sin embargo, la tesis contraria, en virtud de la cual la realidad supera la ficción, es una tesis aristotélica. ¿Por qué? Pues porque considera que la realidad siempre está por encima de la ficción, en tanto que la ficción reproduce, imita o es un clon en términos artísticos, en términos literarios, musicales, arquitectónicos, de la realidad. Son dos tesis completamente opuestas, la kantiana y la aristotélica, pero la una y la otra están, digamos, vinculadas, están hipotecadas en la misma referencia, es decir, toman la ficción como un apéndice de la realidad frente a la cual se excluyen. Es como si la ficción tuviera una entidad aparte, de ahí que se hable de la ficción como un mundo posible, y la realidad se suspendiera cuando entramos en contacto con la ficción. Estas son ilusiones filosóficas, en realidad nada de esto se da, nada de esto ocurre, porque cuando vemos una película, cuando vamos al cine, cuando leemos una obra literaria, la realidad no se suspende, no deja de funcionar en el acto de la recreación imaginaria o ficticia, sino que simplemente incorporamos ese momento ficticio a la existencia real. Entonces, claro, la ilusión filosófica permite considerar que la ficción es una alternativa a la realidad. Uno no puede guardarse, no puede protegerse, no puede preservarse, no puede entrar en la caja fuerte de la ficción, porque no hay una caja fuerte de la ficción. La caja fuerte de la ficción está hecha de materiales reales, es decir, no existe nada de esto. Estos son ilusiones filosóficas, como casi todas las ilusiones. Todas las ilusiones son filosóficas, realmente, ¿no? Lo que no se permite jugar con ilusiones es la ciencia. Cuando la ciencia se ilusiona, se convierte en filosofía. Cuando la ciencia no tiene nada que decir, se convierte en filosofía. Es el terreno de juego de los que no tienen conocimiento de la realidad y entonces inventan que el lenguaje es la casa del ser, que el lenguaje nos dice a cambio de que lo digamos y cosas por el estilo. Pero nada tiene que ver con eso. Y luego hay otra tesis de la ficción, en virtud de la cual la ficción es lo que está más allá de la realidad, que es la tesis platónica, y la tesis de la vida es sueño. Es decir, que en realidad este mundo es una ficción y el mundo real, el mundo verdadero, es el mundo de las ideas puras, es el mundo de lo metafísico, donde habita Dios, por ejemplo. Esa es la tesis platónica, ¿no? Este mundo es una ficción, este mundo es un conjunto de apariencias, de espejismos, de ilusiones, de engaños, y la realidad está más allá de estas apariencias. Pero esa realidad que está más allá de las apariencias implica que para entrar en el terreno de la verdad es preciso morir. Así como hay una canción que dice que para entrar en el cielo es preciso morir, Platón diría, para entrar en el reino de la verdad es preciso morir. La canción literalmente dice que para entrar en el cielo no es preciso morir, pero Platón diría que para entrar en el reino de las ideas puras es preciso morir, es decir, es preciso trascender la frontera de lo metafísico. Es la tesis, como digo, de la vida y sueño de Calderón. Este mundo es una ficción y la realidad es el mundo metafísico, el mundo de la razón teológica, ¿no? Por ejemplo. Ninguna de estas ideas, ninguna de estas tesis sobre la ficción es la que se comparte y la que se expone en la crítica de la razón literaria, que considera que la ficción es una materialidad que simplemente carece de existencia operatoria. La ficción es simplemente un simulacro, es un truco, ni más ni menos. ¿Para qué ese truco? Pues para expresar una serie de realidades que no se dan en los términos en los que la ficción la expresa dentro del mundo real. Esa es la tesis básicamente que sostiene la crítica de la razón literaria respecto a lo que supone la idea de la ficción y el concepto de la ficción en la literatura. Eso se explica en el libro correspondiente, en el volumen correspondiente, que es el volumen 6
de la crítica de la razón literaria, dedicado al concepto de ficción en la literatura. Ahora bien, en esta novela histórica, donde los términos reales se reproducen en términos ficticios, nos encontramos en primer lugar con la figura del hijo del dictador, el hijo de Trujillo. Una de las advertencias que le hace Urania Cabral, monologando ante su padre totalmente enfermo y casi enajenado, pues su padre ha sufrido un ictus, ha sufrido un derrame cerebral que lo ha dejado prácticamente paralizado, sin posibilidad de comunicarse interactivamente, dialécticamente, no puede hablar. Y entonces mantiene puntualmente un diálogo con la enfermera, con la asistente, y se hace eco en este diálogo de una declaración muy peligrosa, porque se dice, bueno, trata de hacerse simpática la enfermera. Trujillo sería un dictador y lo que digan, pero parece que entonces se vivía mejor. Claro, esto es una idealización de una dictadura. Todos tenían trabajo y no se cometían tantos crímenes. ¿No es cierto, señorita? Y claro, la señorita Urania Cabral dice, si mi padre puede entenderla, estará feliz oyéndola. No, no puede estar feliz oyéndola porque su padre, Agustín Cabral, personaje de ficción, sabía perfectamente que en la dictadura de Trujillo se cometían muchos crímenes de Estado, y crímenes terribles y atroces, de los cuales él estuvo a punto de ser víctima y protagonista efectivo. Entonces, claro, no se puede idealizar una dictadura en estos términos para justificar todo lo que ocurra en una democracia, porque esto es incurrir en posiciones radicalmente extremas de la realidad, es decir, es que ni lo uno ni lo otro. Y la enfermera añade en este diálogo, claro que me entiende, dice la enfermera ya en la puerta, ¿verdad, señor Cabral? Su papá y yo tenemos largas conversaciones. Bueno, me llama si me necesitan. Y hay una glosa y un comentario de la propia Urania Cabral sobre este tipo de observaciones acerca de la idealización de las dictaduras ya superadas, en la que dice, tal vez era verdad que debido a los desastrosos gobiernos posteriores, es decir, que se reconoce que tras la dictadura de Trujillo los gobiernos posteriores han sido desastrosos, pero claro, habría que preguntarle a Estados Unidos hasta qué punto ha contribuido a ese desastre, porque desde Bolívar Hispanoamérica no ha conocido más que gobiernos posteriores desastrosos. ¿Y quién puso a Bolívar en el poder? Claro, muchos dominicanos añoraban ahora a Trujillo. La idealización de una dictadura es muy peligrosa siempre, porque pone en cuestión a la democracia desde el punto de vista de sus fundamentos más importantes, que es el derecho a libertades muy importantes, muy decisivas, que en los sistemas totalitarios no están reconocidas como tales. Entonces, es muy peligroso cualquier idealización, pero la idealización de un totalitarismo es quizás una de las idealizaciones más peligrosas, como puede serlo también idealizar una democracia. Los idealismos son peligrosos porque la frontera que separa el idealismo del totalitarismo es invisible. Y si la democracia tiene un riesgo muy importante, es el de convertirse inconscientemente en un nuevo totalitarismo. Y desde luego, una forma de convertir a la democracia en un totalitarismo es idealizar los totalitarismos del pasado y considerarlos como mejores a cualquier democracia posible. Eso es muy peligroso, realmente muy peligroso. Habían olvidado, piensa Urania Cabral, habían olvidado los abusos, los asesinatos, la corrupción, el espionaje, el aislamiento, el miedo, vuelto mito el horror. Y claro, en este punto tiene razón. Todos tenían trabajo y no se cometían tantos crímenes. Bueno, es que esto es un pensamiento extraordinariamente simple. Yo no sé lo que hoy día pensarán los jóvenes de República Dominicana, los maduros y los viejos. Es decir, las diferentes generaciones, los habitantes de este país, ¿qué piensan de su pasado? ¿Y cómo se enfrentan a él? ¿Cómo reflexionan sobre él? No se puede decir impunemente, gratuitamente, que en un totalitarismo todos tenían trabajo y no se cometían tantos crímenes como si el totalitarismo fuera mejor que la democracia. Porque entonces aquí hay un problema grave, hay un problema realmente grave. Entonces, claro, la idealización de cualquier sistema de gobierno, sea dictatorial, sea totalitario, sea democrático, es siempre muy peligroso. Es siempre muy peligroso procedimiento porque de alguna manera deslegitima cualquier crítica que se haga a estos gobiernos
y por otro lado legitima cualquier forma de justificarlos y de preservarlos contra cualesquiera libertades humanas. Esto es enormemente peligroso. Y si algo nos enseña esta novela, precisamente, que yo ya digo, dudo mucho que sea literaria, pero que no por no ser literaria no tenga sus valores, es que nos enfrenta precisamente a los riesgos que supone cuestionar gratuitamente la democracia, ¿no? La democracia debe cuestionarse para preservarse en mejores condiciones de las actuales, no para destruirla como un juguete inservible, porque es muy peligroso contribuir al fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Sobre esta cuestión, sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, hemos escrito este libro. Este libro más bien es una elegía sobre la pérdida, sobre el fracaso, sobre la derrota de la democracia en el siglo XXI. Es una elegía, no un himno a su fracaso, porque sin la democracia el Estado también se destruye, y sin un Estado las garantías de libertades individuales son prácticamente inexistentes. Lo que mejor puede preservar las libertades individuales y colectivas del ser humano no es el mercado, sino el Estado, y el mercado necesita un equilibrio y un contrapunto para funcionar como es debido, del mismo modo que el Estado también necesita un mercado para no convertirse en un depósito de miserias. Es decir, que no podemos ni condenar completamente el mercado, porque sin él no sobreviviríamos, ni podemos condenar ni anular absolutamente el Estado, porque sin él tampoco el mercado podría regularse y sobrevivir. Es que no podemos anular las diferentes partes que constituyen la totalidad de lo que es la organización de la vida humana civilizada. De tal manera que las tesis que nos aproximan a extremos radicales, la negación del Estado, la negación del mercado, son tesis que inhabilitan la vida. Y no hablemos ya de la negación de la libertad, que destruiría por una parte el Estado y por otra parte el mercado, o ambos incluso, volviendo a épocas muy lamentables. La propia Urania Cabral introduce a partir de un momento dado la figura de Ramfis Trujillo. Y sinceramente tengo que reconocer que este personaje literario, ficticio completamente porque no forma parte de la realidad histórica de República Dominicana, este personaje literario, Urania Cabral, es el personaje de una tonta. Es decir, es un personaje tonto. Habla como una tonta. En realidad es un personaje kitsch. Es un personaje completamente plano. Y le dice a su padre: no te imaginas cuántas veces soñé con él, papá, con Ramfis Trujillo. Pero vamos a ver, solo una tonta puede decir eso para exhibirse ante un público como tonta. Es decir, esto una mujer inteligente no lo diría jamás. Una mujer inteligente jamás dice esto. Empezando porque una mujer inteligente no sueña con un macabro, sádico, psicópata y siniestro. Y me dirán: usted no conoce a mujeres inteligentes. Sí las conozco. Conozco a mujeres inteligentes y por eso puedo hablar de ello. Eso que quede claro. Y esta afirmación no la pronunciaría nunca jamás ninguna mujer inteligente. ¿Cuántas veces soñé con...? ¿Cómo? El mito de Ramfis es un mito machista. Y el machismo es una experiencia incompatible con el racionalismo humano, completamente. Es un personaje machista, es un personaje sádico, es un personaje psicópata, es un personaje casi peor todavía que... Hablo del personaje literario, el personaje real no lo conozco, no tengo referencia sobre él. Pero el personaje literario, tal como está aquí retratado, es aún mucho peor que el personaje literario de su padre, en realidad. Y describe toda la historia, toda la trayectoria biográfica de este Ramfis Trujillo y cómo, dice, había sido un monstruo, como toda esa familia de monstruos, la familia Monster, la familia Trujillo. ¿Qué otra cosa hubiera podido ser siendo hijo de quien era, criado y educado como lo fue? ¿Qué otra cosa hubiera podido ser el hijo de Heliogábalo, el de Calígula, el de Nerón? ¿Qué otra cosa podía ser un niño nombrado a los 7 años por ley? Tú presentaste esa ley en el Congreso, o el senador Chirinos, papá, le dice la hija al padre, Urania Cabral a su padre, Agustín Cabral, que ya está tetrapléjico y no puede acaso ni entender ni reaccionar. Se le nombró a los 7 años coronel del ejército dominicano y a los 10 se le ascendió a general, en una ceremonia pública a la que debió asistir el cuerpo diplomático y en la que todos los jefes militares le rindieron honores. Bien, estos procedimientos se utilizan también en democracia. Y en la historia se han utilizado en diferentes momentos. Hay niños que han sido nombrados reyes, se expone a una
elevadísima graduación militar a una persona desde el momento casi de su nacimiento. O sea que esto no es exclusivo de los totalitarismos, ¿eh? Es decir, ha habido reinas regentes, ha habido niños que han nacido reyes casi, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el procedimiento que se describe no se limita exclusivamente a los totalitarismos, se da también en otros regímenes. Urania tiene grabada aquella foto del álbum que su padre guardaba en una alacena de la sala, estará todavía allí, en la que el atildado senador Agustín Cabral, su padre, o eras ministro en ese momento, papá, de impecable frac, bajo un sol rechinante, doblado en respetuosa venia, presenta sus saludos al niño uniformado de general, que de pie sobre un pequeño podio entoldado acaba de pasar revista al desfile militar y recibe en fila la felicitación de ministros, parlamentarios y embajadores. Al fondo de la tribuna, los rostros complacidos del benefactor y la prestante dama, orgullosa mamá, la mujer de Trujillo. Y, claro, la reflexión ahora en estilo directo, libre, de la propia Urania Cabral, hasta ahora hemos visto un estilo indirecto referido, ¿qué otra cosa podía ser sino el zángano, el borrachín, el violador, el badulaque, el bandido, el desequilibrado que fue? Nada de eso sabíamos yo y mis amigas del Santo Domingo cuando andábamos enamoradas de Ramfis. Tú sí lo sabías, papá, por eso te asustaba que fuera a verme. Claro, aquí se trasluce el cuento de Caperucita Roja y el lobo feroz. Es decir, yo no sabía que el lobo tenía dientes. Bueno, claro, pero eso es el resultado de vivir dentro de una clase acomodadísima al calor del régimen, ignorando lo que es el régimen al que tu padre sirve. Claro, ella dirá que no tiene la culpa. Y me refiero al personaje literario, por supuesto, no hay personaje real de Urania Cabral. Y, claro, a diferencia de sus compañeras cuyos corazoncitos palpitan por Ramfis Trujillo y se inventan que lo han visto y hablado con él, que les ha sonreído y piropeado, a Urania sí le ocurrió. Es decir, a diferencia de las demás, a Urania sí le ocurrió. Y entonces cuenta un episodio en el que en una de esas fiestas organizadas por Trujillo, cuando Trujillo se festejaba a sí mismo, claro, pero Trujillo se festejaba a sí mismo como un mandatario se festeja a sí mismo. Pero ¿cuántos mandatarios se festejan a sí mismos? Es decir, fíjense ustedes los mandatarios del mundo, histórica y contemporáneamente, que hacen celebraciones y fastos para festejarse a sí mismos. Quiero decir que este tipo de acontecimientos no es exclusivo de los totalitarismos, se da incluso también en democracias. Los fastos que hay para celebrar determinadas eventualidades, determinadas efemérides, determinados acontecimientos sociales de las grandes y poderosas familias de mandatarios, son universales y totalmente contemporáneas. Bien, en uno de estos fastos del régimen, aquí se presentan como si fueran una parodia del régimen, pero son muy frecuentes también en otros regímenes, sintiéndose una mujercita, Urania oye a su padre, vestido de etiqueta, leer un panegírico de los logros de estos 25 años alcanzados gracias a la tenacidad, visión y patriotismo de Trujillo. Es inmensamente feliz, nunca volví a serlo tanto como ese día, papá. Estas son secuencias de una filmografía del nivel de Mujercitas. Es decir, vivimos en un tercer mundo semántico pero plenamente acomodado. No es un calabozo, es un palacio, pero es un tercer mundo semántico, ¿eh? Y en un momento dado se encuentra con Ramfis Trujillo en estas efemérides, en estas celebraciones, en esos fastos. Y aquí la pobre Urania demuestra lo plana que es, lo tonta que es. Me refiero, insisto, siempre al personaje literario porque no ha habido nunca un personaje histórico identificable con Urania Cabral. ¿Y esta chiquilla tan linda quién es?, le dice Ramfis Trujillo, es decir, el lobo feroz ante Caperucita. Le sonríe el flamante teniente general. Urania siente unos dedos cálidos, delgados, levantándole el mentón. ¿Cómo tú te llamas? Notes el hipérbaton, la anástrofe. ¿Cómo te llamas tú? Levanta el mentón con unos dedos cálidos, delgados. Bueno, ya da la impresión de que, bueno, esa serpiente, lejos de ser un ofidio, es un palmípedo, ¿no? Urania Cabral balbucea a ella con el corazón desbocado. Es decir, cómo el lobo feroz seduce a Caperucita. ¡Qué linda eres! Y sobre todo, ¡qué linda vas a ser! Se inclina Ramfis y sus labios besan la mano de la niña que escucha el alboroto, los suspiros, las bromas con que la festejan los otros pajes y damitas de su majestad. Angelita I, otra de las hijas del dictador.
El hijo del generalísimo se ha marchado, ella no cabe en sí de gozo. ¿Qué dirán sus amigas cuando sepan que Ramfis, nada menos que Ramfis, la ha llamado linda, le ha cogido la mejilla y besado la mano como a una mujercita? Claro, el desengaño llega cuando aquel enfado de su padre, al enterarse de que Ramfis la había tocado, hizo sospechar a Urania por primera vez que acaso no todo era tan perfecto en la República Dominicana, como decían todos, en especial su propio padre, el senador Cabral. Claro, aquí hay un desengaño. ¿No? Qué estéril es el pueblo que se engaña a sí mismo, qué estéril es la persona que se engaña a sí misma. Aquí llega la experiencia del desengaño. Claro, el término desengaño es enormemente importante porque revela además una etimología que todo el mundo debiera conocer en las escuelas. La etimología del término desengaño debería ser la primera lección del primer día de clase. Desengaño viene de dos términos latinos, de y capere. Capere es coger, y el prefijo de o des implica un distanciamiento que remite a lo contrario. Por ejemplo, noten este ejemplo. Estabilizar, desestabilizar. Estabilizar es mantener el equilibrio o procurar volver a recuperar un equilibrio. Estabilizar. Desestabilizar es negar ese equilibrio. Engañar es confundir, inducir al fraude, provocar el error. Desengañar es evitar provocar el error. Construir, destruir. Es decir, el prefijo de implica siempre la negación de aquello que antecede. En inglés están los llamados verbos frásicos, ¿no? Los phrasal verbs. En español hay una prefijación en este contexto. Capere es coger. Capere remite a coger. Decapere es coger de manera oblicua, coger de manera engañosa, coger de tal manera que nos damos cuenta de que hemos hecho algo mal, algo equivocadamente mal. De tal manera que el desengaño supone un reconocimiento tardío, un reconocimiento que implica haber pisado en falso previamente y darse cuenta a tiempo hasta cierto punto. El desengaño, como propio Barroco advierte, exige tocar las apariencias con la mano. Esto lo dice el propio Don Quijote en el episodio del carro-carreta de las Cortes de la Muerte, cuando dice: menester es tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Esta es una palabra clave, es una de las frases más importantes probablemente que se han escrito literariamente hablando en todos los siglos de oro. Y este desengaño al que llega Urania Cabral, precisamente ante la visita del lobo feroz, es la que de alguna manera le enciende la primera luz de sospecha. Claro, a partir de aquí se refieren una serie de historias de este Don Juan sádico, de este Don Juan que tiene su intertexto literario en el personaje de Tirso de Molina, que alcanza en Juanito Santa Cruz de Fortunata y Jacinta un exponente axial. Lo mismo ocurre con Álvaro Mesía en La Regenta, lo mismo ocurre con el Marqués de Bradomín desde el punto de vista de una estética decadente. Pero se pregunta Urania Cabral, ¿a cuántas dominicanas sedujo, secuestró, violó el bello Ramfis? A las criollas no les regala Cadillacs ni abrigos de bisón como las artistas de Hollywood después de tirárselas o para tirárselas, porque a diferencia de su pródigo padre, el buen mozo Ramfis es, como doña María, un avaro. A las dominicanas se las tira gratis por el honor de ser tiradas por el príncipe heredero. Nótese el apolíptoton, se las tira por ser tiradas. El capitán del invicto equipo de polo del país, el teniente general, el jefe de la aviación. Claro, de nuevo el machismo, que es un machismo desbordante. Como digo, el machismo es incompatible con el racionalismo humano y es incompatible con la civilización, ¿no? Completamente. Se describe la violación de una compañera de clase, una criatura, una cría, de compañera de clase de Urania Cabral. Yo paso de este tema. El que quiera ver esto, que lea la novela. Yo en este terreno no me meto, porque es asqueroso. Ella evidentemente se complace aquí torturando a su padre, que no se puede mover, que no se puede responder, porque la tortura consiste en maltratar físicamente a un ser humano hasta la muerte, o hasta extremos de crueldad indómitos, insólitos, sin que el torturado pueda responder. Es decir, se asegura la inmunidad del torturador. Y aquí Urania Cabral tiene asegurada su inmunidad, porque su padre no puede responderle, pero es que ni verbalmente. Entonces es un abuso terrible en el que incurre este personaje. Entiende, piensa callándose. Su padre tiene los ojos clavados en ella. En el fondo de sus pupilas hay una súplica silenciosa. Cállate,
Deja de escarbar esas llagas, de resucitar esos recuerdos. No tiene la menor intención de hacerlo, Urania Cabral. No has venido para eso a este país al que habías jurado no volver, es decir, parece que ha venido a acabar de torturar a su padre. Claro que su padre le hizo a su hija una faena muy gorda, que fue entregarla inocentemente como víctima sacrificada a la voluntad y a la satiriasis del sátrapa Trujillo para que la violara de la manera más infame, bueno, de la manera más infame, o sea, y repulsiva que pueda haber. No sé cómo vamos a explicar ese capítulo cuando lleguemos a él, porque es realmente vomitivo completamente, pero bueno, nos amarraremos los machos y lo afrontaremos, pero desde luego esta novela tiene unos capítulos que son para torear unos miuras que en fin, es la novela más desagradable que he leído en mi vida, y he leído muchas, pero esta es la más desagradable que he leído en mi vida. La culpa no la tiene el autor ni el narrador, la culpa la tiene la historia, porque estos hechos se han vivido realmente, si no en el personaje ficticio de Urania Cabral, sí en los seres humanos de muchos hombres y mujeres que han sufrido dictaduras y totalitarismos como el de Trujillo y muchos otros. En definitiva, se describe la vida de este frívolo, sádico, psicopático personaje siniestro de Ramfis, los líos que provocan, bueno, líos por decirlo suavemente, que provocan la Academia Militar estadounidense en la que se encuentra, y cómo precisamente, viviendo a costa del erario público de República Dominicana, un congresista demócrata advierte, precisamente porque Ramfis vive del erario público de República Dominicana, un congresista demócrata calculó en sesión de la Cámara que aquellos regalos costaban el equivalente de la ayuda militar anual que Washington concedía graciosamente al Estado dominicano, y preguntó si esa era la mejor manera de ayudar a los países pobres a defenderse contra el comunismo y de gastarse el dinero del pueblo norteamericano. Claro, no deja de ser irónico que se diga esto en la novela respecto a un político norteamericano que denuncia que Ramfis Trujillo se gaste en vicios, y aquí en vicios entiendan ustedes los vicios que quieran, pero ya hemos descrito algunos de estos hábitos de Ramfis Trujillo, o lo describe la novela, ¿no? Yo simplemente lo cito. Entonces se plantea este político norteamericano hasta qué punto es coherente que Estados Unidos invierta dinero en países como República Dominicana para que después miembros de la familia del dictador lo gasten de esta manera. Bueno, y claro, era para decirle a este personaje literario, congresista demócrata, y usted me lo pregunta, pues usted sabrá. Imposible evitar el escándalo. En Estados Unidos, no en la República Dominicana, donde no se publicó ni dijo una palabra sobre las distracciones de Ramfis. Allá, y fíjense lo que suelta el narrador de la novela, allá sí, allá en Estados Unidos sí, porque digan lo que digan, hay una opinión pública y una prensa libre. En Estados Unidos hay una opinión pública y una prensa libre, que se lo digan a los gestores de las redes sociales, que parece ser que cuando hubo un cambio reciente en la presidencia de los Estados Unidos, parece ser que también cambiaron y reconocieron que habían censurado esto o aquello. Es una cosa curiosísima, la idealización de la libertad en los Estados Unidos es una página que requiere muchas interpretaciones históricas. Es decir, digan lo que digan, en Estados Unidos hay una opinión pública y una prensa libre, en Hispanoamérica no. Bueno, yo creo que de todo habrá en todas partes, Y los políticos en Estados Unidos son pulverizados y presentan un flanco débil, y en los otros países no. Son pulverizados en cada uno a su manera, en unos dimiten, en otros no, en unos gobiernan, en otros siguen gobernando, en unos pasan de una sección a otra. El mundo es muy complicado y la interpretación no se puede resumir ni reducir a lo que se dice aquí. No se puede afirmar, lo podrá afirmar un personaje literario como Urania Cabral, que está destinado a la idealización del concepto de libertad de los Estados Unidos frente al submundo que la propia novela presenta en relación con Hispanoamérica. Es decir, Estados Unidos es el modelo e Hispanoamérica es el cubo de la basura, ¿no? Ese es el mensaje de la novela, ese es el mensaje de la fiesta del chivo. Vosotros, como no sabéis organizaros, como no sabéis vivir, necesitáis que sean los gringos los que organicen vuestra forma de vida. Este es el triste mensaje de la novela, en definitiva. Allá sí, porque en Estados Unidos, digan lo que digan, hay una opinión pública y una prensa libre. Esto es la idealización de la democracia estadounidense frente a cualquier otra forma de vida.
y frente sobre todo a un submundo en los términos de la novela, no en los míos, que sería Hispanoamérica. Claro, juzguen ustedes si Hispanoamérica merece un tratamiento de este tipo. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Juzguen ustedes. En definitiva, se habla de los gringos puritanos frente a Ramfis Trujillo. Bueno, ya sabemos a lo que conduce la pureza y el puritanismo gringo. A partir de aquella época, de aquellos excesos, los Estados Unidos comprendieron que este aliado resultaba un estorbo, que era prudente buscar algo más presentable. Pero, ¿cómo hemos terminado hablando de los hijos de Trujillo, papá? Hemos terminado, serás tú, Urania Cabral, porque tu padre no monologa ni dialoga. Tu padre simplemente es un cuerpo vegetativo. Eres tú la que está irradiando un discurso. Por otro lado, suponer que los Estados Unidos quieren quitar a Trujillo de en medio por el mal comportamiento moral de su hijo supone considerar que los Estados Unidos se comportan como una especie de Vaticano del mundo protestante, que en lugar de tener intereses políticos tiene intereses morales. Es como si ahora los Estados Unidos que aparecen en esta novela no tuvieran intereses políticos y sus únicos intereses fueran simplemente de comportamiento moral. Es que parece que entonces en Estados Unidos no tendría una presidencia política, sino simplemente una presidencia teocrática que custodiara el comportamiento moral del resto del planeta. Claro, esto es una visión muy limitada, ¿no? Yo creo que con el personaje de Urania, Vargas Llosa no acierta. Vargas Llosa construye en Urania un personaje apto para un público que no tiene unas grandes exigencias en literatura, más bien tiene unas mínimas exigencias en literatura. Esta es una novela muy pobre precisamente por personajes como Urania Cabral. Y ella se dice a sí misma, sigues hablando sola, como todos los días, desde hace más de 30 años. A partir de aquí vuelve de nuevo a entrar en una especie de protagonismo totalmente ridículo. Ustedes fíjense qué descripciones. Estas son descripciones incompatibles con una obra literaria de calidad. No está triste ni deprimida, se lo impide tal vez el sol que entra por las ventanas e ilumina los objetos con una luz vivísima que los perfila y revela en sus detalles, delatando defectos, decoloraciones, vejeces. Qué mezquino, abandonado, viejo es ahora el dormitorio, la casa del otrora poderoso presidente del Senado. Volvemos a ese ambiente decadentista. O sea, en una novela valiosa es imposible presentar textos así. No está triste ni deprimida, se lo impide tal vez el sol que entra por las ventanas e ilumina los objetos con una luz vivísima. O sea, esto es incompatible con un buen escritor, sinceramente, esto sobra. Ahora bien, esto es muy importante ponerlo si dirigimos lo que escribimos a un público irreflexivo, a un público que no exige a la literatura ser lo que la literatura debe ser. En párrafos así, estas palabras tienen un sentido más pobre todavía del que las propias palabras registran en el diccionario. Y ya he dicho al principio de este vídeo que si algo caracteriza a la literatura es porque en un texto literario las palabras adquieren un valor semántico que supera, que es diferente y que es mucho más original que el que esas mismas palabras poseen en un diccionario. Es decir que, insisto, en síntesis podemos decir que en una obra literaria las palabras adquieren un sentido original y diferente al que poseen y registran en un diccionario. Aquí ocurre lo contrario. Son palabras que empobrecen todavía lo que hay. Se dice que Ramfis es un torturador de categoría. Y se habla de otros padres, de otros hijos del mismo padre, ¿no? De Trujillo, de su hermano Radamés, etcétera, etcétera. Se hace toda una genealogía, una referencia a los hijos de Trujillo, incluso a su hija Angelita. Ahí tiene el lector interesado los datos necesarios en este capítulo. Aquí simplemente interpretamos las ideas que estimamos fundamentales desde el punto de vista de nuestros planteamientos. Ella le reprocha a él la colaboración estrechísima, le reprocha a su padre, Urania le reprocha a su padre Agustín, la colaboración estrechísima que tuvo con el régimen de Trujillo. Recuerda cómo cuando Ramfis viene de Estados Unidos para protagonizar teatralmente una de estas ceremonias militares donde iba a ser nombrado mandatario del ejército, etcétera, etcétera, no pudo celebrarse porque llegó en un yate
totalmente borracho, descompuesto, tras miles de orgías acumuladas encima, y no podía presentarse en ningún lugar. Y su propio padre, avergonzado, el propio Trujillo, pues lo amonestó, por así decirlo, ¿no? Claro, ella decía que esta era una familia para reír y para llorar, no para tomarla en serio. Claro, lo que a mí realmente me preocupa es que alguna vez en el futuro alguien pueda escribir contra la democracia una novela que, como La fiesta del chivo, Vargas Llosa escribió contra el totalitarismo. Porque en determinados momentos las democracias occidentales adquieren formas de comportamiento que son siniestramente análogas a algunos aspectos que puntualmente el propio Vargas Llosa censura en el totalitarismo de Trujillo. Los excesos sexuales, la corrupción política, el tráfico de dinero, la violación del derecho mercantil, del derecho internacional público y privado. Es decir, que es muy peligroso que algún novelista en el futuro, algún escritor en el futuro encuentre en la democracia razones para construir una novela que, del mismo modo que esta, La fiesta del chivo, se dirige en contra de los totalitarismos, alguien la pueda dirigir en contra de la democracia. Mucho cuidado con la literatura, porque la literatura puede levantar una auditoría a un régimen político cuando más sorprendentemente o más inesperadamente lo parezca. Mucho cuidado con los intelectuales, porque los hay que algunos de ellos son inteligentes. Mucho cuidado con los escritores, porque es posible que algún día un escritor escriba contra la democracia una novela como la que Vargas Llosa, aquí en La fiesta del chivo, ha escrito contra el totalitarismo. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con dar razones a escritores que vean en la democracia inquietudes, defectos, problemas, gestos, movimientos, delitos, como los que Vargas Llosa ha podido registrar aquí en contra del totalitarismo, porque eso es realmente muy peligroso. El propio personaje de Urania Cabral flojea mucho en su monólogo. Es decir, si nosotros comparamos el monólogo de Carmen en 5 horas con Mario frente a su marido muerto, y lo comparamos con este monólogo de Urania Cabral de apenas muy poquitas horas, de apenas a lo mejor 1 o 2 horas, ante su padre sumido en un estado vegetativo tras las consecuencias de un ictus, observamos que la grandeza del personaje de Delibes, siendo una mujer sin estudios y sin formación, es muy superior a la minusvaloración que cabe otorgarle a Urania Cabral, que es toda una abogada que trabaja para el Banco Mundial y los amigos del comercio. Sin embargo, es una protagonista histriónica de su propia vida adulta. Aquí la vemos como si fuera una loquilla en un manicomio. Vuelve a soltar otra carcajada que la hace lagrimear mientras se seca los ojos, lucha contra un esbozo de depresión que crece en su interior. Claro, el inválido la observa, acostumbrado a su presencia, ya no parece pendiente de su monólogo. Claro, es como si ni el propio padre le prestara atención. Dice, no creas que me he vuelto histérica, suspira. Claro, es que esta es la protagonista de una secuencia completamente kitsch. Es decir, esto no lo hace una persona inteligente, ni un personaje tampoco inteligente. No te creas que me vuelvo histérica, todavía no, papá. Esto que estoy haciendo, divagar, escarbar recuerdos, no lo hago nunca. Estas son mis primeras vacaciones en muchos años. Y aquí viene la idealización y el narcisismo del trabajo, el narcisismo del liderazgo estadounidense. Aquí Vargas Llosa, o el narrador de la novela, nos mete una cuña de idealización laboral estadounidense, de liderazgo, que es digna de la más alta red social dedicada a la profesionalidad en el trabajo. Esto es una parábola del narcisismo del líder. Una parábola es un relato del cual hay que extraer una lección moral. Entonces, este fragmento, ustedes lo recortan, lo seleccionan y lo ponen en una de estas redes sociales de profesionalidad, de estas que dicen aquí solo estamos los profesionales, y les sale una parábola del liderazgo, muy formateada al estilo anglosajón. Fíjense, esto que estoy haciendo, divagar, no lo hago nunca.
Son mis primeras vacaciones en muchos años. No me gustan las vacaciones, no me gustan las vacaciones. Tomen nota los trabajadores, porque esto es el catecismo del siglo XXI. No me gustan las vacaciones. El modelo ideal del trabajador es aquel que afirma no me gustan las vacaciones. Ustedes imagínense que el jefe de su departamento, el jefe de personal de su empresa, debajo de su nombre, que ponga Perico Pérez, jefe de personal, y luego mi lema es no me gustan las vacaciones. Y vayan ustedes a pedirle unos días de vacaciones, ¿no? Aquí de niña me gustaban. Es decir, las vacaciones es una cosa infantil, es una cosa de niños, porque el verdadero profesional rechaza las vacaciones, está siempre trabajando. Desde que, gracias a las Sisters, pude ir a la universidad en Adrian, Estados Unidos, nunca más. Es decir, desde que descubrió Estados Unidos, rechazó para siempre las vacaciones. Fíjense el mensaje subliminal de la novela. Me he pasado la vida trabajando, es decir, una declaración narcisista, ¿no? Me he pasado la vida trabajando. En el Banco Mundial jamás las tomé. Trabaja para los amigos del comercio, nada menos que en el Banco Mundial, jamás las tomé. Y en el bufete, en Nueva York, tampoco. Imagínense que ustedes que yo les dijera, es agosto y estoy dando clase. Es agosto y sigo grabando vídeos sobre literatura. O sea, a mí qué me importa lo que usted haga. Usted incurre en un narcisismo laboral. Usted tiene vacaciones. El otro día me preguntaba una persona, ¿usted cuántas horas duerme? Digo, pues 12 al día, directamente. 12 horas al día duermo, por ejemplo, y más cosas hago, aparte de dormir. Desde que gracias a la System me he pasado la vida trabajando. Esto es el narcisismo del que trabaja, ¿no? Del que labora. En el Banco Mundial jamás las tomé, y en el bufete en Nueva York tampoco. Es decir, no trabajan. Desde que conoció Estados Unidos, es que no trabaja, solo hace trabajo, es decir, no tiene vacaciones, porque las vacaciones no les gustan, no les gusta trabajar. No dispongo de tiempo para andar monologando sobre la historia dominicana. Macho o tía, pues si llegas a disponer de tiempo nos aburres con una novela en 25 tomos, como la crítica de la razón literaria. Pero bueno, cierto, tu vida en Manhattan, se habla a sí misma, es agotadora, pero se habla a sí misma exhibiéndose con un exhibicionismo impresionante. Cierto, tu vida en Manhattan es agotadora. ¡Oh, agotadora! Todas sus horas están cronometradas, desde las 9 en que entra en su despacho de Madison a la 74 Street. Para entonces ha corrido 3/4 de hora en el Central Park y si hace buen tiempo o hecho aerobics en el Fitness Center de la esquina al que está abonada. ¡Wow! Esto es, claro, para ladrar, ¿no? ¡Wow, wow, wow! Etcétera. Su jornada es una sucesión de entrevistas, informes, discusiones, consultas, averiguaciones en el archivo, almuerzos de trabajo en el reservado del estudio, algún restaurante de los alrededores y una tarde igualmente ocupada que se prolonga con frecuencia hasta las 8. Y si el tiempo lo permite, regresa andando, porque, oye, hay que defender el ecosistema. Se prepara una ensalada, a ver si va a tomarse una tortilla con patata, cebolla y huevo, una tortilla española, y abre un yogur. Una cosa light, antes de ver las noticias en la televisión. Solo le falta decir que recicla, respira aire puro, etc. Lee un rato y se mete en la cama, tan cansada que las letras del libro o las imágenes del vídeo empiezan a bailotear antes de 10 minutos. Claro que nunca falta uno y a veces 2 viajes por un mes dentro de Estados Unidos o por América Latina, Europa, Asia. No habla de Marte, Saturno, Júpiter, no. En los últimos tiempos también África, donde por fin algunos inversores se atreven a arriesgar su dinero y para ello buscan asesoría jurídica en el bufete, porque, oh, África, fíjate tú, África, etcétera, ¿no? Es su especialidad, la asesoría jurídica a los amigos del comercio, ¿no? El aspecto legal de las operaciones financieras de las empresas, en cualquier lugar del mundo, es decir, comercio global. Es la declaración de cómo el derecho mercantil ya no tiene fronteras. Es decir, cómo Urania Cabral, el mito de Urania Cabral, frente al mito de Ramphis, el mito de Urania Cabral que trabaja para los amigos del comercio, el aspecto legal de las operaciones financieras de las empresas en cualquier lugar del mundo, un mundo sin límites, un comercio sin límites. Una especialidad a la que ha derivado luego de trabajar muchos años en el departamento jurídico del Banco Mundial, es decir, trabaja para el orden supremo. Los viajes son más abrumadores que las jornadas en Manhattan. 5, 10 o 12 horas volando a México City, a Bangkok, a Tokio, Rawalpindi o Harawar, el país de las maravillas. Viaja por los países de las maravillas o por las áreas de los países de las maravillas.
a parar de inmediato dar o escuchar informes, discutir cifras, evaluar proyectos, cambiando de paisajes y climas, el calor al frío, de la humedad a la sequedad, del inglés al japonés y al español, y al urdu, al árabe, al hindi, valiéndose de intérpretes cuyas equivocaciones pueden provocar decisiones erróneas. Por eso, tener siempre los 5 sentidos alertas, pone aquí, en estado de concentración que la deja extenuada, de modo que en las inevitables recepciones apenas reprime los bostezos. ¿Para qué estoy aquí, papá? La verdad no lo sé, fue un impulso. No, desde luego, para ser tan lista, este personaje literario, para ser tan listo, habla como los tontos. O sea, realmente, habría sido tan difícil hacer de este personaje literario un personaje inteligente, porque realmente como Kitsch es perfecto, porque es un personaje absolutamente plano. Pero es una pena que este personaje femenino, tan clave en la novela, tan importante y tan valioso, sea un personaje malogrado en aras de la defensa crítica de un modelo de vida que hoy, en el siglo XXI, resulta más crítico que nunca. Realmente más crítico que nunca. Porque Urania Cabral es un personaje literario que no está a la altura de una buena novela. Es un personaje que lamentablemente habla como un tonto.